como estaba en un proceso de Itagüí, que fue parte fundamental de la administración de Itagüí, de un cambio total, que ahí es donde empezó a perder la ruralidad del vergel, de las cuchillas, la administración de Itagüí, porque vinieron estos industriales como Diego Echavarría Misas, Raúl Echavarría, Alejandro Echavarría, a ocupar esos espacios de Limón Albarizá, de ahí para arriba. Entonces, esos quedaron unos empleos, ¿sí? Que fueron, ¿cómo se dice eso? Que dan vacas y cerdos, mayordomos, que daban esa figura de mayordomos. Y este lado, que manejaban los cultivos tradicionales, tenían sus establos tradicionales de ganado y bestias. Entonces, ellos tenían sus cañitas para las bestias, pues darle de comer, cultivaban 4 clases de maíz, y sobre todo el montaño, es que se llama, que era el maíz más apetecido, pues, por su calidad y gruesor. Y también el fique, porque ellos hacían sus cabullas. En ese tramo, ellos cogieron unos artesanos que por toda la cuchilla así trenzaban el fique. Y tuvo un valor muy agregado que fue el cebo del ganado y el de la gallina, para poder coger el cuero, hacer las sogas y la cabulla para hacer los lazos, para poder torsionar eso con unas cuchillas y todo eso. La que lo haga la cabullala, le dieron ese nombre, porque allí fue la primera contaminación, porque cogían el fiqui y allá lo iban y lo trozaban con unos palos con clavos y lo lavaban para sacar la cifra, le decían cifra. Y eso lo llevaban para la ferrería, que había un cosa de faiz que había allá, donde hacían los costales. Entonces había un comercio para eso. Y las personas acá, los artesanos que no eran arrieros, hacían las esteras, que lo que mandaba, los lazos, las sogas, las jíqueras, porque una jíquera tuvo mucho valor allá. Entonces que hay una frase, decíamos, las jíqueras, pero las jíqueras, un campesino de ese tiempo se alzaba a hacer haciendo una jíquera y era como si nada. Exacto. Entonces, mire que... ¿En qué año empezó a transformarse esa en 1920 con la administración de Itagüí. Ahí empezó ya a venirse gente de los municipios cercanos con el coso de la ambición de administración de Itagüí. Ya para 1940, los más ricos tenían sus casas de tapia grandes y los de clase media hacían 2 caitas de tapia. 2 caitas de tapia. Se vivían más o menos así, pues. Y ya lo eran cajas de paja. Cajas de paja. Ya inmediatamente para adelante empezó la transformación de las cuchillas. ¿Por qué la transformación? Porque vino el tren de San José, de Aeromalito, vino el tren, vino los ladrillos, las cementeras, curtimbres, Verdad. Entonces empezó la industrialización de Itagüí y esta gente ya empezó a viajar a pie para sus trabajos allá. Entonces muchos hijos de estos arrieros no siguieron como arriería, sino que otros cogieron otras cuestiones. Julián, entonces, en este momento el barrio, o sea, ¿qué quedan de esas viviendas? ¿Qué quedan de esos cultivos? De estas casas hay 3 de tapias. 3. Hay una casa de bareque. Y hay 6 casas, modelo 1540, parecidas altas como estas, pero en adobe. Muy bien. Y queda pues esa cultura. Y por ahí regaditos hay muchas artesanías, digámoslo así, como en la familia mía, que hay unas cosas de oro, unas narijeras indígenas, y de las 37 medallas que hicieron, cuando vino la parroquia de la Estrella, en el barrio hay 2 de oro puro. Hicieron 37 cuando se consiguió la Estrella parroquia, entonces hicieron 37 cosas de oro. ¿Y estos elementos, digamos, los tienen las familias? Las familias. Ya, ¿y crees que se pueden conservar? Porque eso es historia, eso es representación. En un tiempo, cuando estaba mi tía, eso sí las tenían allá y yo estoy con la forma de mirar eso para conservarlas. Pero como ya se murió, yo no sé quién quedaría con eso. Digo francamente que no sé quién quedó con eso. Ahora, entonces, tú estás muy empeñado en recordar la historia y todo, pero digamos las personas jóvenes recuerdan eso, tienen esa imagen. No, esta historia estoy haciendo yo porque estoy en el país de la institución educativa, metí ese puntico en el país de la institución educativa, cuando es la fiesta de la Antioquinidad, ponen a los niños a preguntar cómo era el barrio.
Entonces para mí es muy halagador, yo pues que soy empírico, que me busquen a decir cómo era el barrio, personajes, mitos y leyendas, eso para mí es muy agradable, pues yo como empírico. Y digámoslo así, ya voy a hablar de lo que me tocó a mí de 1960, cómo era el vergel, sin luz, era sin luz. A mí me tocó en un costal sacar el leguerillo para vender aquí en la parroquia y aquí abajito, abajo, un motociclo especial que nos compraban el aceite de higuerillo. Me tocó hacer camandra de higuerillo. Entonces, me tocó ir a buscar leña. Nosotros nos dividíamos para buscar leña y en la noche partíamos leña porque teníamos una pieza para leña, pero no había luz. Me tocó el cambio de la carretera de Arrieros, que era un pantanero, al convite empedrado. Después, ya cuando formó la acción comunal, me tocó ver cómo hicieron los rieles. Ya después de 73 me tocó ver cómo echaron la primera capa de un triturado ahí. Entonces, todas esas cosas me tocó en la transformación. Bueno, me tocó también ver la transformación, digámoslo así, de las tecnologías que iban saliendo. Entonces, como una cosa iba tumbando la otra. Cuando llegó la luz, era un espectáculo. Ejemplo, cuando veía a un enfermo, llamaban a Itahuiquiñá, Brasil, por un enfermo. Y nosotros en la casa, las figuras, cuando subía el carro por abajo, las figuritas que hacían una rendija de la puerta, hacían unas figuras en los muros cuando no había luz, y era otro espectacular. Eso se veía impresionante. Entonces, ¿qué digo de la transformación? Es bueno y malo. Es bueno y malo. A la juventud, ¿qué le digo? Yo les digo, no se vaya a ir la luz, porque nos prenden en el barrio, porque ya hay gas. Y un pelado se va a la luz y hemos prendes una candela o prende una cosa, y si de pronto hubo un temblor de tierra y se desafó una tubería de gas, se prendió el barrio, porque los pelados no son capaces de vivir sin luz. Yo soy capaz de vivir sin luz y me gusta, y mejor duermo. A mí me gusta la oscuridad. Entonces, ver la transformación es cosa seria. Cuando ya llega las urbanizaciones, ya ese mundo rural ya se había perdido entonces. En parte porque ya la gente ya está viviendo con las tecnologías de los equipitos de sonido, ya empezaron los renoles, los carritos, los moticos Cabra, Kawasaki, sí, todo eso. Había la motico, pues está la Lambreta, después llegó la Cabra, la Kawasaki, entonces ya empezó todo el mundo a cicañar con eso, entonces ya empezó la modernidad. Otro tema que cambió mucho en los Vergel fue los Coca-Cola, los hippies. Cuando los hippies a Ancon Sur, ahí los viciosos salieron del closet, se tomaron las quebradas para hacer sus casas y se formaron una especie de colonia hippie que marcaban los árboles con el Che Guevara y todo eso. Entonces se formó otra cultura con eso. Muy bien. Gracias, Julián, por esa experiencia. Claro que sí. Volviendo a todo ese historial del Vergel, de las cuchillas, ¿en qué época fue que se instaló don Alfonso Calle y generó todo el empleo en ese territorio? Es que él fue el que empezó como esa generación del desarrollo económico en ese territorio, que fue con la parte de los gallineros y los cultivos de frutas que tenía. Pues Alfonso Calle vino en 1953. En 1953 formó los gallineros. Dividió la finca en dos. Hubieron dos patrones muy grandes en ese tiempo para la acción comunal, que fue Alfonso Calle y José Laverde, que recibió todo de Daniel Laverde, el papá, casi toda la herencia. Esos eran los dos grandes patrones que tuvo el Vergel, que eran pendientes, ¿qué pasó aquí? ¿Qué necesita fulanito? Esos son los grandes patrones. Y otra persona que influyó mucho fue Diego Echavarría Misas. Diego Echavarría influyó mucho, sobre todo en la familia mía, porque mi papito fue el jardinero de Inditaís. Y cuando a él lo mataron, eso, a mí me tocó muy horrible eso. Yo niño no sabía qué era eso. Porque doña Ita le lloraba en el pecho a mi mamá. Yo no sabía. Y después fue que vi cuando pasaban la avioneta tirando caramelos que daban recompensa por Diego Echavarría Misas. Comprendí el drama del secuestro. Entonces, a mí me tocó eso.